Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar del Club de Excelencia en Sostenibilidad. En el webinar de hoy se presentará la guía metodológica para la medición de la brecha salarial en la empresa. Esta presentación correrá a cargo de Irene Alarcó e Ignacio Miranda del Club de Excelencia en Sostenibilidad. A lo largo de la presentación podéis ir haciendo preguntas utilizando la herramienta de preguntas que aparece en el panel de control. Las preguntas se contestarán una vez finalizada la presentación, así que por favor ir haciendo las preguntas a lo largo del webinar. La grabación de este webinar también estará disponible en la tendencia de compliance de nuestra página web www.clubsostenibilidad.org. Además, en esta tendencia podéis encontrar toda la información actualizada sobre compliance, los últimos estudios y las últimas noticias. También en nuestra página web se podrá encontrar esta misma guía metodológica en la sección de publicaciones. Pues nada, paso la palabra a Irene para que nos introduzca esta guía. Muchas gracias, Claudia, por la introducción. Sí, como ha explicado Claudia, vamos a presentar y a explicaros un poco lo que trata la guía metodológica para la elaboración de la brecha salarial en la empresa que hemos elaborado durante este año desde el Club de Excelencia y Sostenibilidad. Y siempre en colaboración con Sagardoy, que ha sido el encargado de toda la parte legal de la guía. Lamentablemente no han podido estar en este webinar nuestros compañeros de Sagardoy. Sin embargo, si tenéis alguna pregunta relacionada con la parte legal, les transmitiremos vuestras preguntas a Sagardoy y ellos mismos os pueden contestar. Bueno, como ha explicado Claudia, esta guía la hemos hecho en colaboración también con el Ministerio de Trabajo. Bueno, más bien a petición del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque a raíz de la nueva ley de información no financiera y diversidad que se presentó, se aprobó en diciembre del año pasado, muchas empresas, sobre todo las grandes empresas de momento, se han visto en la obligación de reportar este indicador, el de brecha salarial, además de otros muchos indicadores. Sin embargo, quisimos centrarnos en este, ya que ha sido la primera vez que hay obligatoriedad de presentar este indicador. Y además, en ningún lado se especifica cómo se debe medir la brecha salarial. Por tanto, esto lo que produce es una imposibilidad a la hora de comparar la brecha salarial de distintas empresas o incluso la brecha salarial de una misma empresa año tras año si se cambia de manera de medir la brecha. Con lo cual, bueno, hemos leído ahora en informes que se han llevado a cabo de análisis de los informes presentados durante este año que han habido hasta 14 maneras distintas de medir la brecha salarial. Con lo cual, aunque es un indicador muy interesante, no se puede comparar ni se puede analizar bien este indicador si las empresas lo miden de forma distinta. Con lo cual, nuestra propuesta es esta guía disponible para todas las empresas, no solo grandes, sino también pymes, y es una herramienta simplificada para medir la brecha salarial. Y otra de las cosas que pretendemos con esta guía, uno de los principales objetivos, es que esto no sea un mero indicador, la brecha salarial no sea un mero indicador estático, sino que se convierta en un indicador de avance. Y, por tanto, que las empresas, al medir su brecha salarial, no solo la midan, sino que la analicen y establezcan un plan de acción para reducir la brecha salarial y finalmente cerrarla. Bueno, y antes de pasar a los cálculos que los va a explicar mi compañero Ignacio, me gustaría explicar la diferencia entre dos conceptos que pueden causar confusión y somos conscientes de que causan mucha confusión. Estos dos conceptos son la brecha salarial y la desigualdad salarial. La brecha salarial se entiende como la diferencia entre el promedio de los salarios femeninos y masculinos en el total de la organización. Sin embargo, la desigualdad salarial es la diferencia entre los salarios de un hombre y una mujer que llevan a cabo exactamente la misma tarea o el mismo trabajo. Y esto está perseguido por la ley. Con lo cual, lo que vamos a explicar ahora es el concepto de la medición de la brecha salarial en el total de la organización. Bueno, y tras esta breve introducción, os dejo con mi compañero Ignacio, que va a explicar
todos ya los cálculos de medición de la brecha salarial. Bueno, muchas gracias, Irene. Ahora voy a pasar yo a explicar un poco lo que viene a ser la metodología en sí, que hemos trabajado junto a los socios del Club de Excelencia y también junto al UK Gender Gap Office. Para ello utilizaremos una serie de cálculos que nos permitirán descifrar cuáles son los factores que pueden ser atribuidos como los mayores causantes de la brecha y consecuentemente ayudar a las organizaciones a plantearse un plan de acción que demuestre su intención por minimizar la brecha. El primer paso vendría a ser definir los parámetros y la extracción de datos. Definición de parámetros. La fecha de medición. Este vendría a ser simplemente el periodo dentro del cual se extraerán los datos para utilizar posteriormente en los cálculos. Nosotros, por ejercicio de simpleza, sugerimos compaginarlo con el año natural, es decir, iniciar el 1 de enero y terminar el 31 de diciembre. Los empleados relevantes son aquellos que se encuentren bajo contrato con la organización. Este puede ser de carácter regular, contratos de prácticas, de prejubilación, etcétera, etcétera. El punto es que debe estar bajo contrato con la organización. Por otro lado, los empleados de salario completo quedan englobados dentro de los empleados relevantes, pero con la diferencia de que el pago que se les da a los empleados de salario completo tiene que ser de manera interrumpida durante todo el periodo de medición. Extracción de datos. Nosotros debemos identificar los siguientes datos del sistema de nóminas. Primeramente a los empleados relevantes y su género, y después a los empleados de salario completo y su género. Para cada empleado debemos identificar además su retribución fija, su retribución variable y el número de horas trabajadas semanalmente. Finalmente, debemos identificar la tasa de pago por hora. Me voy a apoyar con un ejemplo sobre un empleado que cuente con las siguientes características salariales para poder ayudaros a entender cómo calcular esta cifra. Tenemos un empleado de salario base de 34.500 euros al año, asignaciones para gastos de 1.500 euros en 2018, recibió un bonus de 5.000 euros en 2018 y tiene un contrato para trabajar 40 horas semanales. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la retribución fija mensual. En este sentido, sumamos el salario base, que es de 34.500, con las asignaciones para gastos de 1.500. Nos da 36.000 euros y lo dividimos entre 12 para hallar la cifra mensual, que vendría a ser 3.000 por mes. Para hallar la retribución variable mensual, dividimos el bonus recibido en todo el año, que fue 5.000 euros, y lo dividimos entre 365,25 y lo multiplicamos por 30,44, que nos da 416,7 por mes. ¿Por qué utilizamos 365,25 y 30,44? Pues porque tenemos en cuenta los años bisiestos y esto nos permitirá en un largo plazo mantener la uniformidad de los datos. Si sumamos ambas cifras, hallamos el pago total mensual, que vendría a ser 3.416,7. Esta cifra ahora tenemos que convertirlas en términos semanales. Entonces, para hallar la tasa de pago por semana, dividimos la cifra y entre 30,44 y la multiplicamos por 7, lo cual nos da 785,71 euros y finalmente habrá que dividirlo por el número de horas trabajadas a la semana. En este caso 40, lo cual nos da 19,64 como tasa de pago por hora. Una vez que ya tenemos definido todos los parámetros y todos los datos que usaremos en la realización de cálculos, nosotros tendremos usaremos dos tipos de promedio para realizar los cálculos. Por un lado tenemos la media y la mediana por otro. ¿Por qué utilizamos ambos? Pues porque si utilizamos la media, se podría dar que los valores extremos de los salarios de remuneración
sean extremadamente altos, como lo podría ser el de un consejero delegado, por ejemplo. Entonces esto podría acabar distorsionando los datos. ¿Y por qué no utilizamos la mediana solo? Pues porque estaríamos obviando los valores extremos y estaríamos sesgando los datos por otro lado. Entonces, en nuestra opinión, decidimos que utilizar ambos tipos de promedio sería bastante importante como para poder dar una visión más global. Vamos con los cálculos. Primeramente, calcularemos la brecha salarial media y mediana. En esta sección utilizaremos solo a los empleados de salario completo, que los hemos definido anteriormente, y ahora pasaremos a definir las variables. Definimos M como la tasa de pago promedio por hora masculina y F como la tasa de pago promedio por hora femenina. Si aplicamos la fórmula M menos F entre M por 100%, obtenemos una cifra porcentual. ¿Cómo la interpretamos? Al estar usando la tasa de pago promedio por hora masculina como base, se interpretaría de la siguiente manera. Si la cifra es positiva, significa que la tasa de pago promedio por hora masculina es mayor a la femenina. Si de caso contrario la cifra porcentual es negativa, se interpreta de la manera viceversa. La tasa de pago promedio por hora femenina es mayor a la masculina. Y de resultar cero, sería que no hay distinción entre ambos tipos de género. La brecha salarial mediana. Vendría a ser la misma fórmula, solo que definiendo nuevas variables. M vendría a ser la tasa de paga mediana por hora masculina y la tasa de paga mediana por hora femenina. Y nuevamente es aplicar la misma fórmula de M menos F sobre M por 100%. Las siguientes dos fórmulas vienen a ser la brecha de género en bonus, tanto media como mediana. En estos cálculos utilizaremos a los empleados relevantes y también incluiremos solo aquellos empleados que han recibido algún tipo de retribución variable durante el periodo de medición. Aquí es nuevamente las mismas fórmulas aplicadas anteriormente, pero definiendo nuevas variables nuevamente. Para la brecha de género en bonus media, M vendría a ser el promedio de bonus masculino y F el promedio de bonus femenino. Por otro lado, para la brecha de género de bonus mediana, M vendría a ser la mediana del bonus masculino y F la mediana del bonus femenino. Los siguientes dos cálculos vendrían a ser la diferencia entre proporción de géneros recibiendo bonus y la proporción de empleados en cada banda salarial por cuartil. En esta primera fórmula lo que queremos hacer es comparar las proporciones de género que reciben bonus. Es decir, cuántos empleados masculinos están recibiendo bonus versus cuántas empleadas femeninas están recibiendo bonus. Para esto utilizaremos a los empleados relevantes y definimos las siguientes variables. MB como los empleados masculinos recibiendo bonus y M como el total de empleados masculinos. Por otro lado, FB como las empleadas femeninas recibiendo bonus y F como el total de empleadas femeninas. Si aplicamos las fórmulas MB sobre M por 100%, obtenemos el porcentaje de empleados masculinos recibiendo bonus. Y por otro lado, si aplicamos FB sobre F por 100%, obtenemos el porcentaje femenino. Ahora solo quedaría comparar los porcentajes para entender si es que hay algún tipo de diferencia en lo que vendría a ser la retribución variable entre géneros. Proporción de empleados en cada banda salarial por cuartil. El primer paso para obtener esta fórmula sería obtener una lista de las tasas de pago por hora de todos los empleados de salario completo. Una vez tenemos la lista, ordenamos y la dividimos en 4 cuartiles con un número de igual de empleados en cada sección. Desde los menos pagados hasta los más pagados, estos cuartiles serían los siguientes. El cuartil inferior, el cuartil medio inferior, el cuartil medio superior y el cuartil superior. Entonces, para cada cuartil tendremos que calcular cuál es el porcentaje de cada género en el cuartil. Definimos M como el número de empleados masculinos del cuartil, F como las empleadas femeninas del cuartil y T como la suma total de empleados en cada cuartil. Entonces, para cada cuartil quedaría integrar la siguiente fórmula. M sobre T por 100% y F sobre T por 100%,
De esta manera vemos cómo están divididas las proporciones en cada cuartil a la hora de calcular la brecha salarial. Finalmente, para aquellas empresas que quieran ir un paso más allá, hemos creado una fórmula a base de discusión con los socios del Club de Excelencia, que les preocupaba un poco que las fórmulas fuesen más que nada globales, pero al final no ayudaban a resolver el problema. Entonces, finalmente hemos llegado a la fórmula de segmentación por variables. Lo primero que hay que hacer es listar una serie de variables que puedan influir a la remuneración en vuestra organización. Una vez que hayamos definido estas variables, como lo puede ser, por ejemplo, la categoría profesional, la longevidad que lleva el empleado en la empresa o la región en la que trabaja, las dividimos en subcategorías. En este ejemplo que estamos poniendo en la pantalla, hemos escogido categoría profesional y las hemos dividido en distintas subcategorías. Entre ellas, subcategoría de directivo, gerente de departamento, gerente unidad, técnico, administrativo y auxiliar. Una vez hayamos dividido todas estas subcategorías, aplicamos las fórmulas de brecha salarial que hemos visto anteriormente. Pueden ser tanto de brecha salarial como brecha de género en bonus o cualquier otra. Una vez hayamos hecho estos cálculos, debemos diferenciar en aquellas subcategorías que se hayan tenido un valor más alto. Como podremos ver aquí, tenemos que en el puesto directivo, en la brecha salarial media, tenemos una cifra que resalta por una cifra bastante más alta que las demás. En este sentido, podemos aislar cuáles son las subcategorías que están más afectadas en términos de brecha salarial e incluirlas en el plan de acción de manera que se puedan proveer acciones para minimizar los factores que son causantes de la brecha. Y ahora vuelvo a ceder palabra a mi compañera Irene, que os va a explicar cuáles vienen a ser los siguientes pasos. Muchas gracias, Ignacio. Pues, bueno, después de realizar los cálculos que os ha enseñado mi compañero Ignacio, vamos a proceder a ver cómo vamos a publicar la brecha salarial tanto en los reportes de sostenibilidad o como comunicaciones alternativas, porque aunque la empresa no esté obligada a reportar su brecha salarial, quiera comunicar la existencia o no de esa brecha al mundo. Entonces, lo primero que recomendamos es que la brecha salarial cuando se reporte siempre venga acompañada de una narrativa. Es decir, siempre hay que recomendamos preparar una narrativa de apoyo que identifique la perspectiva del empleador sobre su brecha salarial y la opinión que tiene sobre la misma. Esto que viene a explicar en la narrativa que se ha de explicar por qué existe esa brecha salarial, las causas las causas de la brecha salarial, los retos a los que se enfrenta la empresa al haber descubierto la existencia de esa brecha salarial, las acciones que se llevarán a cabo para reducir la brecha salarial y si ya se hubiesen realizado algunas acciones, también se recomienda comunicar esas acciones y comunicar el impacto de las acciones que se han llevado a cabo para reducir la brecha salarial. De esta manera, el empleador puede poner los resultados en contexto y puede demostrar su intención de reducir la brecha salarial. Y además, fuera de reportar y fuera de la legalidad, de lo que la ley obliga, nosotros lo que queremos es animar a las empresas a establecer un plan de acción de reducción de la brecha salarial. Este plan de acción, aunque se pueda reportar y comunicar exteriormente, lo que es sobre todo es un plan interno a través del cual la empresa se proponga y elabore una serie de estrategias para reducir su brecha salarial.
En la guía veréis distintas prácticas empresariales. En este caso, las prácticas empresariales son de Reino Unido, porque en el momento que empezamos a realizar esta guía, en España no era todavía obligatorio reportar la brecha salarial. Por tanto, tomamos como ejemplo prácticas internacionales, en este caso de Reino Unido, que ahí ya tenían la obligatoriedad de reportar su brecha salarial. Y es bastante interesante mirar estas prácticas empresariales porque vienen con lo que han reportado las mismas empresas de brecha salarial, así como la narrativa y el plan de acción que elaboran estas empresas para reducir su brecha salarial y finalmente cerrarla. Y también en la guía podéis encontrar en uno de los anexos un esquema muy útil de cómo planear y llevar a cabo el plan de acción. Y yo ahora os lo voy a resumir, así por encima, pero que sepáis que en la guía está todo disponible. Bueno, entonces el plan de acción lo primero que tiene que fijar son unos objetivos a largo plazo que puedan servir como referencia en todo el proceso. Pero además de los objetivos a largo plazo, se deben de establecer también unos objetivos a medio plazo que sean más concretos sin embargo, tienen que siempre mantener la coherencia con los objetivos a largo plazo. Lo siguiente debería ser las estrategias y las acciones que se van a implementar, decidir cuáles van a ser. Y para empezar, cada acción y cada iniciativa que lleva a cabo la empresa para reducir su brecha salarial se debe agrupar bajo el área de actuación correspondiente. ¿Estas cuáles son? Son si se va a actuar sobre la selección y contratación, sobre la clasificación del personal o profesional, sobre si se va a actuar en la promoción profesional y desarrollo de la carrera o por otro lado en formación, o por otro lado se van a hacer estrategias dentro de las políticas salariales de la empresa, o se van a cambiar las condiciones de trabajo, o por otro lado se van a cambiar las iniciativas y las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Según hayamos decidido dónde va la acción que vamos a desarrollar, dónde va a ir, dónde va a calar, vamos a seguir en cada acción que se va a desarrollar habrá que identificar la fecha de inicio y finalización, la descripción del contenido, los mecanismos de seguimiento y evaluación, los mecanismos de seguimiento y evaluación de dicha acción, los medios previstos para su implementación, si contamos con un presupuesto o un departamento o un personal o no, y los mecanismos de difusión y comunicación una vez se haya cumplido la acción o cuando se decida comunicar. Y para nosotros la parte más importante es establecer los sistemas de evaluación del plan de acción. ¿Esto qué significa? Que tenemos que, al elaborar el plan de acción, tenemos que ver quién va a ser el nivel de ejecución del plan mediante el número total de acciones implantadas por el área, el número y sexo de las personas beneficiarias y la evaluación del impacto alcanzado. Y por último, por supuesto, esto se tiene que monitorizar y hacer un seguimiento y evaluación de los hitos conseguidos. Bueno, y esto es un poco la guía o la propuesta que tenemos nosotros para la medición y evaluación de la brecha salarial. Si tenéis alguna pregunta, creo que Claudia nos va a dictar las preguntas, si ha surgido alguna. Y si no, bueno, tenéis la guía disponible en nuestra página web, como ha explicado Claudia, en la sección de publicaciones. No sé si ya... Bueno. Las preguntas son de cálculo, se lo paso a Ignacio. Sí, si se lo puedes pasar a Ignacio, por favor. Perfecto. Bueno, pero muchas gracias, Irene. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Ignacio, por esta presentación. Le puedes pasar, si quieres, los altavoces a Ignacio. Y sí, ahora pasaremos al turno de preguntas. Lamentamos informaros que al tener un tiempo limitado no podemos asegurar que se contesten a todas las preguntas,
pero sí que os vamos a dejar un email para que, por favor, cualquier duda que no se haya contestado o cualquier duda en general que se vayan ocurriendo, podéis contactarnos ahí. El email, bueno, va a ser el email de Ignacio, que es ignacio.miranda@clubsostenibilidad.org. Y bueno, Ignacio, ahora te voy a decir unas preguntas que nos han llegado. Nos ha llegado una que es, ¿cómo se estandarizan las retribuciones variables si ellas dependen de múltiples criterios y es de los factores que más afectan las diferencias entre retribuciones totales? Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Cómo se Sí, estandarizan? sí, las retribuciones variables, si ellas dependen de múltiples criterios y es de los factores que más afectan las diferencias entre retribuciones totales. Sí, claro. En el caso de las retribuciones variables, también en la guía hemos hecho un cálculo aparte que vendría a ser el mismo cálculo, pero excluyendo el performance. Lo que buscamos conseguir con este nuevo cálculo vendría a ser el extraer un nuevo cálculo donde solo se utilice digamos, la retribución variable que esté dentro del alcance de la misma organización. Es decir, no tomar en cuenta lo que podría ser el propio mérito del empleado o hasta de la misma empresa y poder aplicarla a los empleados. Vale, genial, gracias. Y también hay otra pregunta que es, ¿por qué se agrupan a todos los trabajadores o categorías para la medición global si la diferencia entre extremos es tan grande, de más de 10 veces en algunas ocasiones? Claro, en este sentido hemos decidido utilizar ambos tipos de promedio, la media y la mediana, porque si no utilizamos a los valores extremos, entonces realmente estaríamos obviando a estos valores y nosotros entendemos que todos todos los tipos de remuneración deben ser incluidos en este cálculo y por eso es que tenemos la media y la mediana, porque si utilizamos solo la media, los valores extremos pueden distorsionar los cálculos, por así decirlo, como he explicado antes, como lo puede ser alguien de alta dirección. Y por otro lado, si es que no utilizamos la mediana, si es que utilizamos únicamente la mediana, tendríamos que los valores extremos no los estamos tomando en cuenta cuando en realidad también son importantes a la hora de verificar el contraste salarial que puede haber entre géneros. Claro, pues gracias. Bueno, otra pregunta es, la mayoría de las empresas reportan la brecha salarial por salario anual, no por horas, pero ¿recomendáis reportar la brecha por horas? Realmente esto también lo tuvimos en cuenta al comienzo de cuando comenzamos a hacer esta guía. Nos parece importante identificar la tasa de pago por hora. Yo sé que puede ser un poco más complicado, pero realmente es importante porque hay ocasiones en donde los mismos empleados trabajan horas irregulares o digamos a medio tiempo y nosotros, vamos, desde nuestra perspectiva, entendemos que es importante utilizar este cálculo con todos los empleados. Es importante justificar los tipos de remuneraciones de todos los empleados, ya sea alguien de tiempo completo como alguien que no es tiempo completo, trabaja en tiempos irregulares, etcétera, etcétera. Genial, pues gracias. Y bueno, vamos a ir a por la última pregunta, dado que tenemos un tiempo limitado, pero como he mencionado, por favor, todas las preguntas que se hayan quedado sin contestar, por favor, no dudéis en hacérnoslas llegar e intentaremos contestarlas lo mejor posible y cuanto antes. La última pregunta va a ser, ¿la brecha puede depender del volumen de un género que hay en una empresa? Por ejemplo, una empresa donde la mayoría sean mujeres, ¿la brecha se calcula igual? Pues por eso mismo es que usamos la tasa de pago por hora promedio. Es decir, al final lo que utilizamos es promediar los cálculos digamos, promediar los salarios por género. En este sentido, pueden haber muchísimas mujeres,
pero al final el promedio, tanto sea la media como la mediana, va a ser un promedio global de todas las empleadas femeninas, en este caso, versus el promedio total de todos los empleados masculinos. En este sentido, puede que haya una concentración más alta de empleadas femeninas, digamos, en el cuartil superior o inferior, y eso es lo que al final nos ayudaría a crear a las organizaciones a generar políticas tanto de contratación o de retención de talento, como para que podáis modificar esta causística que estamos viendo, que genera la brecha, si es que la hay. Genial. Bueno, pues muchas gracias, Irene e Ignacio, bueno, por las preguntas y bueno, por esta intervención tan informativa. Una vez más, recordar a todos los asistentes que esta guía está publicada en nuestra página web, en la sección de publicaciones, y es de descarga gratuita a todo el mundo. Y que por favor nos hagáis llegar cualquier pregunta que tengáis, que estamos dispuestos a echar una mano a cualquier duda. Y las preguntas que, bueno, que ya nos han llegado, intentaremos contestarlas de todas formas, aunque no hayamos podido hacerlo aquí en vivo. También recordaros que podréis encontrar la grabación de este webinar en nuestra tendencia de compliance, en nuestra página web. Y por último, nada, informaros que se va a enviar una pequeña encuesta sobre este webinar, que agradeceríamos si lo podíais rellenar para intentar mejorar en los siguientes webinars e intentar siempre daros material de interés. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí y sobre todo, bueno, a vosotros dos, Irene e Ignacio, por este webinar. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.